Bueno, yo lo comparo un poco como con la religión, como con la política, que son temas que se dice que no se deben de hablar y hay quienes agregan que el fútbol. En la mesa no se habla de política, no se habla de religión, ni se habla de fútbol. Que si no ve él el partido, la selección pierde. Anda, el hecho de que en una familia, y ahorita lo platicábamos fuera de cámara, cómo puede haber hasta divisiones o puede haber problemas mayores porque, pues bueno, uno le va a un equipo, otro le va al otro. ¿Qué pasa cuando pierden? Han llegado a casos así muy extremos, ¿no? Una batalla campal que hubo en el estadio de Querétaro donde murieron muchas personas, ¿no? Y ahí en el estadio quedaron pues estas personas de forma lamentable, que si pierde mi equipo, pierde mi familia. Si alguien, porque perdió su equipo, llega y empieza a violentar o empieza a comportarse de una manera pues no propia, definitivamente no es el fútbol realmente, sino que muchas veces son detonadores o pretextos, como lo decimos coloquialmente, donde la persona ya trae, pues por supuesto, una historia y una situación personal, familiar, cultural, si tú quieres, donde se normaliza la violencia, donde, como dices, hay consumo o abuso de sustancias. Este podcast es un espacio de conversación, reflexión y entretenimiento sobre situaciones y emociones con las que muchas personas pueden identificarse. Los temas abordados son de carácter general y no sustituyen terapia, diagnóstico ni atención profesional. Escucha, reflexiona y construye tu propio criterio. Pues ya estamos aquí nuevamente en un episodio más de su programa A Todos Nos Pasa. Joás, qué gusto Hola estar Francis, juntos. muy contento de estar aquí en este programa. Traemos, pues no nos podemos quedar fuera de este tema, de esta pues polémica hasta cierto punto, Sí. porque es algo que sucede en muchas familias mexicanas, Claro que que realmente causa ahí un poco de controversia, ¿no? bastante. Pues bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar acerca de familia y fútbol. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues yo creo que va a ser muy interesante descubrir cómo en las familias mexicanas el fútbol toma cierto lugar en la familia y pues por supuesto en la cultura también. Pues ¿cómo la ves, Joás, con este tema muy ad hoc? Sí, pues es importante, o sea, a veces, bueno, yo lo comparo un poco como con la religión, como con la política, que son temas que se dice que no se deben de hablar y hay quienes agregan que el fútbol. En la mesa no se habla de política, no se habla de religión, ni se habla de fútbol, porque son tres temas Muy donde sensibles. la gente tendemos a ponernos un poquito calientes, ¿no? Por ahí podríamos a lo mejor meter el box, algunas otras disciplinas, pero el fútbol genera algo muy particular que otros deportes, por lo menos en México, no generan, ¿no? Ujú. ¿Y por qué será esto? Bueno, quiero contextualizarlo. Yo creo que el fútbol definitivamente es parte de la identidad, al menos aquí como mexicanos y quizá en muchas partes del mundo también, de la identidad de un pueblo, ¿no? Cómo, pues sí, psicológicamente puedes estar tan identificado o tan enganchado de alguna manera a este deporte que puede despertar, pues ya lo sabemos, ¿no? Pasiones a veces hasta muy intensas, por supuesto, y hasta, híjole, Muy primitivas, podríamos decir, de alguna okey, manera, ¿no? Que sí. sí creo que, para empezar, tú vas a ver, ¿te estás viendo los partidos? ¿Ves, te gusta ver la selección mexicana? Eh, sí me gustan los mundiales, realmente confieso que no soy, muy de ver este deporte, pero obviamente sí, cuando hay un mundial y que va a jugar México, pues de alguna manera es de que, ay, a ver, o Ajá. sea, ya sabemos lo que va a pasar, pero igual Pues nos emociona. hay toda una mística, pues, porque podemos hablar Ajá, de la palabra mística alrededor de los equipos de fútbol, a ver, de ¿cómo los es eso? equipos deportivos en general. Incluso, por ejemplo, en su tiempo los Toros de Chicago tenían una mística muy fuerte con todo el tema de Michael Jordan y todo este equipo, el Dream Team, que Ujú. generaban hasta leyendas alrededor de ellos, ¿no? Lo mismo pasa en el caso de la selección brasileña.
que generaban toda una mística alrededor de los equipos. Y pues la selección mexicana no se queda atrás. En México, la selección mexicana hay muchas cosas que se dicen, muchas leyendas urbanas, muchos temas de polémica. Y la gente se enfrasca tanto en el tema de la selección que incluso hay creencias, por ejemplo, hay incluso una película que habla lo aborda de una forma cómica, pero es una realidad que hay gente que cree esto, que si no ve él el partido, la selección pierde. Ándale. Sí, entonces sí llega a esos grados que se vuelve casi como una Superstición. religión, pues una Ujú, superstición. ok. Incluso la otra vez estábamos platicando, mi papá y yo, pues sí nos gusta el fútbol, pero no lo seguimos tanto. Pero teníamos ese tema, ¿no? De que estaban jugando, por ejemplo, yo le voy a los Pumas y estaban jugando los Pumas, iban ganando 3-0 y cuando yo le prendí, les empezaron a meter 3 goles, ¿no? Entonces es Dijiste, como de, soy yo, lo soy yo. apagué, ¿no? Y mi padre dice lo mismo. Y él le va a las Chivas y dice que cuando prendió la tele le empezaron a perder las Chivas, ¿no? ¿A poco? Entonces No, pues en tu familia te, te como que haces, no, te haces como que esas ideas y que muchos mexicanos realmente lo llevan a extremos que sí ya, realmente lo pueden creer que pasa eso. o que si usan, es que en el 90 y tantos yo traía esta playera y ganaron, y cada vez que uso esta playera la selección gana, o sea, empieza a convertirse en una mística más profunda y eso habla también de carencias que hay en como mexicanos, ¿no? Pues bueno, yo creo que la parte más bien a mí como psicóloga, ¿no? Que me deja pensando y que quisiera compartir un poco, es el impacto familiar. Ujú, O sea, hablamos de que definitivamente hay una identidad que está asociada aquí en México a este deporte, pero por ejemplo, o sea, el hecho de que en una familia, y ahorita lo platicábamos fuera de cámara, cómo puede haber hasta divisiones o puede haber problemas mayores porque, pues bueno, uno le va a un equipo, otro le va al otro. ¿Qué pasa cuando pierden? Pues han llegado a casos así muy extremos, me decías, ¿no? sí, un caso, el que más recuerdo yo de los últimos, que fueron 4 o 5 años, que fue muy polémico, una batalla campal que hubo en el estadio de Querétaro, donde murieron muchas personas, ¿no? Y ahí en el estadio quedaron, pues, estas personas de forma lamentable. Entonces, por eso también quise insistir, porque la verdad fue mi insistencia el abordar este Sí, fue tema, tuyo. porque sí, me gusta el fútbol, pero no a ese grado, o sea, no, yo ya lo veo como una problemática social, porque hasta hay un dicho, que si pierde mi equipo, pierde mi familia. Y cuando se refiere a pierde mi familia es, habla de, pues las condiciones en las que se ve el fútbol muchas veces es con alcohol. Entonces llegas con esas emociones, esa frustración, el que a lo mejor no te atreviste a agarrarte a golpes en el estadio, pero si llegas a casa y ahí es donde liberas toda esa... Y malamente porque pues es irrelevante, o sea, todavía entiendo y no estoy justificando, pero todavía entiendo las frustraciones del trabajo o las frustraciones en otras áreas, pero por un deporte no tiene ningún sentido. Entonces, es algo que mm, no es a lo mejor nosotros aquí en Sonora no es tan No lo fuerte. vemos tanto, ¿no? Ajá. O sea, yo ahorita estaba realmente impactada por lo que me estabas diciendo, o sea, cómo puede llegar una persona a, no sé, a ponerse violento en su casa porque perdió su equipo, ¿no? O sea, definitivamente hay un trasfondo psicológico, emocional ahí, o sea, una persona sana me refiero a mantener una estabilidad y una salud mental, no va a ser eso. O sea, definitivamente te lo digo como, pues, como profesionista en el área, si alguien porque perdió su equipo llega y empieza a violentar o empieza a comportarse de una manera pues no propia, definitivamente no es el fútbol realmente, sino que muchas veces son detonadores o pretextos, como lo decimos coloquialmente, donde la persona ya trae, pues por supuesto, una historia y una situación personal, familiar, cultural, si tú quieres,
donde se normaliza la violencia, donde, como dices, hay consumo o abuso de sustancias. Entonces, nada más es el detonante que requería. Definitivamente, todos en algún momento nos hemos frustrado por trabajo, por situaciones, y no por eso vamos a actuar de tal o cual manera. Pero aquí la clave, o más bien un punto importante, es que muchas veces se normaliza tanto el hecho de que, bueno, es que estoy frustrado, es que estoy triste o estoy de tal o cual forma, como si la emoción por sí misma tuviera esa justificación, ¿no? O nos diera ese permiso para simplemente, pues, hacer lo que se hace, ¿no? Y que a veces se llega a situaciones muy lamentables en el ámbito familiar. Y la palabra aquí que me salta mucho también de la frustración es, por ejemplo, cuando una persona, suponiendo que no llega a esos extremos, pero hay personas, y yo eso lo veo constantemente o lo veo frecuentemente, como por ejemplo su sueño fue de niños jugar en un Ujú. equipo, como pues de alguna manera la vida los lleva por otro rumbo, no concretan aquello, y de pronto esa frustración, o más bien combinada con ese sueño, pues se convierte en algo que quieres inculcar a tus hijos y que a veces no te paras a preguntar si es lo que realmente quieren ellos. O sea, eso sí lo he Claro. visto bastante. Y también hay otro factor, a lo mejor, como dices, no es un tema de violencia, pero a lo mejor estás haciendo un gasto que no puedes hacer. O sea, tu pasión es tanto que prefieres a lo mejor no comprarle ropa a tu familia, no dar de comer, no proveer los básicos con tal de vivir en un mundial. Ah, Porque okey. por ejemplo, el boleto ahorita que aquí lo busqué, el boleto más barato y se me hace que no sé qué tan correcto sea esta cifra, es de 5,623 pesos. Pero, por ejemplo, el de México-Sudáfrica, que creo que es la inauguración, 31,819 pesos. El costo El más bajo. costo para entrar ahí al estadio. Entonces, ya son 30,000 pesos que estás tú, porque no de cierta forma pudiéramos decir, sí, es que yo voy en familia, voy con mis hijos, y a lo mejor sí es una inversión en convivencia con la familia, pero si es que puedes Sí realmente puedes invertir. pagarlo, Exacto, exactamente. pero dejar de De suplir las te estás necesidades atrasando con la prioritarias. colegiatura del niño, Ujú. te estás atrasando, que traes el carro mal, Pero te van a responder, es que un mundial pasa sí ¿cada pasa cuánto 4 tiempo? Ah, años, okey. Digo, cada alguien 4 puede años, pensar y ya uno así. va a decir: "Pero un hijo lo puedo hacer cada cada rato". No, deja tú eso, pues, o sea, puedes ir después, pagando de alguna manera la deuda. No estoy justificando tampoco, pero a veces la lógica es así. Aquí el tema creo que habría que abordar la parte de, ¿el fútbol entonces es bueno o es malo para la familia? ¿Qué tanto? Depende de qué familia estemos hablando. Exactamente, depende de qué Depende de familia. qué tanta salud mental hay en esa familia, que tanto puedas manejar. Fíjate cómo entran cosas en algo tan simple, pero por ejemplo, el tema de la regulación emocional, el tema del abuso de sustancias, el tema de la disfuncionalidad en sí de una familia. O sea, las interacciones violentas o cuando las cosas se salen de control no surgen de la nada y por supuesto no surgen debido a un deporte, surgen porque se asocia ese deporte a una serie de conductas en donde te das permiso y donde ya hay todos los ingredientes, digamos, pues de disfuncionalidad para entonces que se puedan pues manifestar ese tipo de comportamientos, ¿no? Sí, por ejemplo, yo conozco a alguien, no voy a decir de dónde lo Dilo, conozco, dilo. pero me llama mucho la atención, lo conozco de muchos años, y cuando perdía a su equipo, no se ponía violento, pero lloraba. Lloraba, lloraba, lloraba. Grande, un hombre No, así pues adulto era. teníamos 14, Ah, 15 años. bueno, Pero yo todavía tenía, o sea, a mí también me te frustraba pegaba, ver a la selección mexicana perder o perder de ciertas sí te maneras o lo pegaba que sea. emocionalmente, sí Pues te llegó a pegar, es que es obvio sí. que te va a pegar porque, o sea, el deporte
Bueno, hay que dejar algo muy claro. Cuando hablamos de fútbol, prácticamente estamos hablando de hombres, Ok, ¿ok? Es muy poca, sí hay mujeres, hay fútbol femenil, pero la mayoría de los que siguen el fútbol y de los que mantienen el fútbol, claro, el negocio, claro. somos los hombres. Ujú. Entonces, sí es esa parte de responsabilidad de nosotros como hombres, de cómo estamos abordando este tema del fútbol, porque quien está llevando esa afectación no es, puede que sea, pero por lo general no va a ser la mujer o no van a ser los hijos, sino por lo general es el papá el que va a generar esa problemática dentro del hogar. Ahora, yo estoy de acuerdo y es parte de lo bonito de cualquier deporte o de cualquier afición que te emocione, que te genere esa sensación de que, ay, ya y chin, y a la mera hora perdieron. Se están ganando y al último minuto metieron un gol, esa emoción es padre, es bonito vivirla, pero llevarla también a otro punto, creo que ahí es donde no estamos separando la ficción de la realidad, no sé, porque a final de cuentas, los jugadores muchas veces terminan el partido y los puedes ver en un restaurante, en un bar, cenando con el otro equipo y riéndose y jijiji, jajaja, y los aficionados acá peleándose. Peleados Ajá, a muerte a exactamente. veces, sí. Entonces es esa falta de ver la realidad de que es un deporte. Pues creo que tiene mucho que ver con lo que te decía, ¿no? Si en una familia o una persona, en este caso, sí es un tema quizá más de hombres y como tal, el hombre por la testosterona, por la adrenalina, que suelen ser más inclinados a este tipo de emociones muy fuertes, por su constitución biológica incluso, pues como hombres, este deporte o cualquiera que te apasione puede generar por ejemplo, en el caso de la competencia, es una competencia, ¿no? Y Claro, los hombres son muy dados a a competir. competir, ¿no? Entonces, ese elemento de competencia, de yo gané o mi equipo ganó, si el equipo gana, yo gano, si el equipo pierde, yo pierdo. Entonces, esas emociones se sienten tan propias, tan intensas y pues, tan propias sobre todo que se desdibuja, digamos, la diferencia entre es un juego, solamente un deporte y lo que yo estoy experimentando. Ajá. Por eso puede pegar, creo yo, tan profundamente, ¿no? A ir a la identidad o ir a lo mejor a la frustración de toda la inversión que se hizo. También. Algunos apuestan. O Las sea, hay apuestas, que gente que también es más de pierde. hombres, ¿no? En ese sentido, o Sí, o sea, sea, ahorita hay muchas aplicaciones. Hay formas muy fáciles ya de apostar sin levantarte de tu cama o de tu sillón. Ahí en tu las teléfono estás apps, estás ajá. apostando. Y todo eso va impacta a la familia si no tienes un control. No, y aparte, pues se vuelve incluso una adicción, no se Una puede adicción. volver, Ujú. que se sale, pues como cualquier adicción de control, porque una vez que unes el deporte, la emoción que te genera, el shot de dopamina, vamos a decir, con pues la adrenalina de voy a perder o voy a ganar, cuánto voy a ganar, eso es una combinación muy potente, ¿no? También pues para crear una Una problemática, al final de problemática. cuentas. Y luego, algo que me viene o me pregunto es, ¿hasta dónde nosotros como hombres estamos enfocando nuestras emociones? Que digo, si fuera solamente así, a lo mejor sí sería de forma hasta sana, ¿no? Pero a lo mejor no nos permitimos ser emocionales con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, pero sí somos emocionales en el fútbol, sí somos emocionales en nuestras pasiones. A lo mejor tu pasión no es tanto el fútbol, pero puede ser el trabajo, puedan ser otras áreas y empezamos a descuidar lo que realmente es importante. A la familia no le metemos esa pasión, no le metemos esa energía, pero acá sí. O puede ser que se nos ha enseñado que los hombres no lloran o que los hombres no demuestran emociones. Es que Y tienen cuando llegamos ahí, sí lo hacemos, ajá, pues. ajá, porque socialmente los hombres, ustedes los hombres tienen un rango, un abanico
mucho más restringido de emociones para mostrar, no para sentir, porque obviamente No sentimos. sabemos que las sienten y quizá a veces más profundamente que nosotras, pero sí está muy limitado su espacio y su rango para expresar. Entonces, a través de ese deporte o de cualquier otro, estamos hablando de este específicamente, pues hay una libertad que quizá no sientes en otros contextos. Te das permiso, nadie te va a criticar, incluso si lloras, tal vez Lloran nadie, juntos. Dios mío de mi Sí, vida, pues, los puedes ver en el estadio nadie y te va a criticar por eso, ajá, ¿no? O sea, nadie te va a decir que eres menos, al contrario, a lo mejor hasta eres más hombre, porque en ese contexto, ajá. pues estás tan identificado con tu equipo que llorar es una forma de vincularte o de estar de alguna forma presente, o muy comprometido con el equipo. Sí, y ahí es donde estamos, no sé, a lo mejor estamos invirtiendo en el lugar equivocado nuestras emociones, como hombres mexicanos, a Yo, lo mejor, yo creo o que es un desfogue nada más. definitivamente es un desfogue, creo que es válido. O sea, yo siempre les digo a las mujeres, porque sí tenemos, los hombres se quejan mucho de que las mujeres a veces no damos espacio a los hombres, ¿no? Yo siempre les digo, sí tenemos que admitir o que reconocer a las mujeres, como pareja sobre todo, pues que el hombre necesita su espacio, que el hombre necesita su momento con otros hombres, que no Ujú. necesariamente tenemos que estar ahí en todas las áreas y en todos los A ver, dilo momentos. otra vez. Y como alguien alguna vez me dijo y se me quedó muy grabado, y justamente fue un futbolista, fíjate, me estoy Okey. acordando, un futbolista muy apasionado de alto rendimiento, y me dijo, es que los hombres necesitamos ser hombres. Y cuando me dijo eso, yo como que no lo capté a la primera. Ajá. Y yo como que los hombres necesitan ser hombres. Y ya me explica, pues me dice, es que necesitamos nuestro espacio porque no es la misma dinámica cuando hay mujeres que cuando estamos Claro. nada más nosotros los hombres, porque ya me Ujú. empezó a decir una serie de cosas que yo no, ok, está bien su espacio, yo no quiero estar presente cuando eso pase. Es decir, tienen una dinámica y como que a veces las mujeres pues no dimensionamos o no comprendemos que efectivamente un hombre o entre hombres se comportan diferente que cuando hay mujeres. A ver, eh, Eso está, eso es un tema. Eso es un tema muy interesante, porque entonces estamos hablando que los hombres somos doble cara. no, no, para nada. Porque yo he Simplemente, escuchado mujeres no, decir, no, y no, no, otros hombres incluso decir, si tú no te puedes comportar igual con tus amigos que con tu esposa, no. entonces estás siendo un hombre doble cara, Bueno, estamos hablando de algo de unos de parámetros. unos parámetros, no estamos diciendo que vas a ser infiel o vas a hacer cosas, Ujú, simplemente que tú dime, pues tú sabes más de eso, o sea, entre hombres es otra dinámica, entre hombres a lo mejor bromean de otra forma, hablan de otra forma y hasta cierto punto o sea, es válido mientras entre ustedes es un acuerdo implícito, me claro. imagino, Ujú. que no puedes manejarte así si hay mujeres, es lo que entiendo. Sí, y por más que haya mujeres que se llevan con hombres y que saben ser un poco más toscas, por decirlo de Ajá. una manera, eh, no, no es igual. O sea, no tienes esa Libertad, libertad ajá, de a lo mejor decir o hacer, porque hay un tipo de humor que solamente entre hombres se entiende y que a la mujer incluso le puede llegar a ofender. claro. Y entonces cuando estás con mujeres, pues simplemente tú te callas esas cosas, ¿no? Y que solamente entre hombres es, jijiji, y ahí se quedó y ya. O sea, Sí, no sale de ahí, no sale a tu día a día, pues. y también, fíjate, incluso aunque no esté en un contexto de fútbol o de en una reunión de hombres X, casual, normal, digamos, donde hay puros hombres, o sea, es eso, pues, requieren, como me dijo esta persona, o sea, necesitamos ser hombres. Por ahí hay un dicho que dice: "Hierro con hierro se Ah, aguza", o sea, claro, hay una necesidad muy de hombres de estar entre hombres porque de alguna forma ¿cómo decir? Se fortalece esa parte de masculinidad, de identificación y de pues aprender incluso cómo es la dinámica, sobre todo cuando pues empiezas, eres niño, cómo es la dinámica entre hombres, que no puedes
ser igual con las niñas. Eso te enseña ciertas jerarquías, ciertos comportamientos que son Exacto, importantes. exacto. La jerarquía, Joás, dijiste algo que me llamó mucho la atención y que creo que es importante, relevante, muy de hombres también, el tema de la jerarquía Mira, y a en lo el mejor nos grupo, metemos en un en poquito camisa de once, ajá, once varas. porque con todo este tema de las nuevas masculinidades, Déjate de cosas, tú habla lo que tengas es que una hablar. de las cosas que precisamente a lo que yo logro ver y entender, están Borrar queriéndose borrar. Pero yo creo que es una parte que es hasta biológica, que es algo totalmente. innato y que es necesario como hombres poder entender la jerarquía, el nivel en el que estás. Puede ser frustrante tal vez en algún punto y ahora en esta cultura donde vivimos, donde no hay que frustrar al niño, no hay que frustrar, o sea, todos ganan. Hay juegos de fútbol precisamente de niños donde que A ninguno todos de los les dan ganan, todos, medalla. ninguno A mí me ha pierde. tocado escuelas donde a Es todos les dan ridículo, o sea, es ridículo, es sí, frustrante que no se les enseña esa parte de, pues es que hay que ganártelo, mijito. O sea, es una parte que cuando estás en la convivencia con hombres, te enseña precisamente eso. Otro hombre te enseña hasta dónde, incluso en la interacción con mujeres, te dice, hey, te estás pasando. Por ejemplo, me estaban platicando una convivencia que tuve con hombres que precisamente cuando este amigo estaba en la preparatoria secundaria, le pusieron un alto a un maestro. Se juntaron 4 o 5 chamacos y al maestro, profe, se está pasando de lanza como está tratando a las niñas. Ah, y lo amenazaron prácticamente. Entonces, eso es lo que genera eso es la la necesidad de ser necesidad. hombres y la importancia de una masculinidad. Lo hemos dicho en otros programas, después lo trataremos como tal, ¿no? Este tema de la masculinidad, que mucho se ha satanizado y que está asociada a la competencia, a la jerarquía, a la búsqueda de un lugar en el grupo y que de verdad te lo digo, al menos para mí como mujer es un mundo totalmente desconocido. Fue y ha sido como una experiencia así de que te abre la mente cuando empiezas a comprender que el mundo de los hombres es diferente al tuyo. Y en ese sentido, o sea, ustedes tienen otra dinámica donde, por ejemplo, el respeto es importante, el estatus es importante, la jerarquía como tal que te da pues ese respeto que buscas, está asociado o está íntimamente ligado a las necesidades emocionales más profundas del hombre y no tenemos que perder de vista esto. Incluso los deportes, por eso son eminentemente masculinos. Masculinos. De hecho, por ejemplo, hablando del fútbol específicamente, Ujú, el cómo está constituido muchas veces los torneos es un tema muy masculino porque son jerarquías. exacto. Eh, Ahí, por ejemplo, en México, estar al último de la tabla es algo, o sea, es un tema muy masculino eso de los primeros que están en la tabla o Ponerlos, los que están exacto. abajo en la tabla y cómo existe esa bullying o esa carrillita hacia tu amigo que a lo mejor su equipo no gana. Pero es importante, es tan importante, tan formativo, porque, por ejemplo, ahorita que decías el tema de que nadie se frustre o que los niños no se frustren, al contrario, sí, desde la psicología, habemos quienes estamos totalmente, y hay bastante respaldo científico para decir un niño necesita dosis de frustración. ¿Por qué? Porque la vida no es, pues ya sabemos que la vida no es un parque de diversiones, que a medida que uno crece se va enfrentando a desafíos y que en ese crecimiento o en esos desafíos que va a enfrentar, por supuesto que el tema de la frustración es parte normal de la vida y tú no puedes crear un hijo pensando, con un pensamiento o con una forma de entender la vida, de que todo se le va a dar y que siempre va a ganar o que siempre va a ser el más guapo, el más inteligente, el más todo, porque la vida no es así. Entonces, si tú no preparas a tus hijos, si tú no entrenas a tus hijos en la frustración, en que si se cae se tiene que levantar, en esas cosas muy Ujú. de la crianza masculina que también es criticada, pero
que ustedes como hombres saben por qué lo están formando, saben por qué no van a correr a levantar al niño cuando se caiga y llore, saben por qué le van a decir, levántate. Obviamente saben también ir midiendo si realmente esa caída amerita una Claro. atención o una Ujú. contención emocional o, mijito, aprende a levantarte Sí, como porque lo como vas a el necesitar en la vida. una vez te mandé un video, ¿no? Sí, De un niño que se sí, cae y el sí, papá, en vez de levantarse a ayudarlo, le empieza a ajá, decir: "Ay, ¿qué? ¿Ahí te vas a quedar tirado? exacto. Pensé que podías más". Le empieza a decir, a lo mejor puede para algunas personas eso puede sonar incómodo, puede sonar, ay, ¿cómo le dices eso a tu hijo que no lo amas? Pero a veces, y lo hemos dicho en otros programas, confundimos el apapacho extremo con amor, y a Claro. veces ese apapacho extremo deja de ser amor. El estar teniendo a tus hijos tan cuidaditos se vuelve algo que deja de ser amor y se vuelve control. Pues es que los inutilizas para la vida. Un hijo que no sabe qué hacer ante una frustración, ante una dificultad, un hijo que no fue entrenado para esperar, Ujú, para no obtener todo. Ya ves que ahorita, pues por la misma tecnología y el mismo ritmo de vida que vivimos la mayoría, todo es tan rápido, todo es tan a la vuelta de lo que tú quieras, un clic, que nuestro cerebro, y esto es un hecho también científico, o sea, que ha ido observando pues desde la ciencia, cómo incluso el cerebro humano ha estado ya empezando a modificarse por esa inmediatez. Porque okey, antes lo que te requería años o te requería cierto tiempo, ahorita ya no es así. Entonces el cerebro también está siendo afectado en ese sentido y sobre todo a nivel emocional. Si no sabemos esperar, si no sabemos lidiar con la frustración del fracaso, si no sabemos, incluso volviendo al tema así más, muy masculino también, de la competencia. Si un niño no sabe cómo competir, porque la competencia en sí no es negativa, no es mala, es necesaria y es, pues finalmente el mundo el que también se va a ujú, enfrentar. Entonces, claro. todas esas cosas que a veces desde una mentalidad muy limitada, diría yo, muy infantil, incluso como adultos podemos tender a quitar o pensar que competir es malo. No, competir no es malo, competir es elevar o poner un estándar para que tú puedas sacar lo mejor de Ujú. ti, para que esa competencia te lleve a elevarte como persona, para que no te quedes como pues simplemente en un nivel donde pudiste dar más, pero que nadie te enseñó o nadie te inspiró, nadie te movió esas áreas Ujú. de ti mismo para que pudieras realmente ver hasta dónde eres capaz de llegar. Sí, son las cosas que te pueden enseñar el fútbol, Ujú. que si se abordan de una manera sana, en un contexto de familia madura, sana, eh, puedes enseñarle a tus hijos la competencia, los logros, la disciplina, el El trabajo en esfuerzo, el trabajo equipo. en equipo, Ujú. pero Luego por s- eso han dicho que perdemos mucho, ¿no? En el fútbol, porque no sabemos trabajar en equipo como mexicanos. Dicen por ahí. no, Me voy a apropiar de perdemos perdemos. porque somos malos, es la realidad, porque Yo he leído por ahí que tiene mucho que ver eso, que en otros equipos hay como más sentido pues de no, grupo. en realidad, pues, desde mi análisis ya Ajá, deportivo y digo yo, no. futbolístico y todo, realmente México sí se caracteriza en la selección mexicana por un trabajo en equipo, Sí, porque como no tenemos tanto talento como como una selección brasileña, donde cada individuo es es una una máquina. joyita, ajá, Ujú. entonces nosotros nos aferramos al equipo, Ah, ok. al 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 que estén complementados entre ellos. Entonces, ya Entonces, son ¿qué otros, pasa? mira, ¿Qué pasa? son otros temas de negocio, Hasta de de política, política, que no nos dinero, vamos sí, a no, meter no, ahorita, que no, no para es el nada. caso, Ajá. que es de mucha flojera también, ¿no? Pero, a lo que voy es cómo el fútbol se puede ser algo tan positivo, Cualquier deporte, ¿no? O sea, exacto, cualquier te deporte, y que enseña puede ser disciplina, tan tantas cosas. positivo, que puede unir a tu familia,
que puede ser, ok, lo quieres llevar como parte de la identidad de tu familia, está bien, pero llévalo de una manera en que genere lazos, no que se vuelva un martirio cada vez que tu equipo pierde. Mira, te voy a decir lo que sí yo he observado y digo, acá donde vivimos no es tanta quizá Acá es la más pasión. el El béisbol, es béisbol, lo que se ajá, pero, puede. pero ¿qué observamos? Y esto es importante también decirlo, ¿no? Desde mis temas psicológicos. Por ejemplo, a veces, volviendo a que a veces el papá puede proyectarse en el hijo, lleva al hijo al fútbol o al béisbol, etcétera, y de pronto el niño pues está aprendiendo y el papá se lo toma tan a pecho, tan, como que de Ujú. ahí depende la vida entera, que empieza a violentar o a avergonzar al hijo, o a gritarle cosas. Entonces, Por irle al otro equipo. no, porque lo está haciendo mal, por ejemplo, Ok, ok, ¿no? cuando están Cuando jugando, están pues sí, sí, jugando, ¿no? sí. Y también hemos visto casos donde los niños jugando y los papás peleados, o sea, peleándose a veces hasta a golpes. Por lo que decías, o sea, aprovecha ese deporte, cualquiera que sea, para enseñarle a unir o que un deporte puede unir a la familia, pero a veces el deporte es el pretexto para el abuso de Claro. sustancias, para sacar frustraciones, para vengarte incluso de otra persona Sí. que tiene a su hijo ahí. O sea, esa competencia se lleva a niveles que ya no son sanos, ¿no? Totalmente. Pues esa parte educativa yo creo que es bien importante rescatarla, ¿no? Como decimos, a veces en esas convivencias o en esos momentos que deberían de ser recuerdos o parte de la formación de un niño, pues fundamental para su desarrollo, pues se puede convertir en otra cosa. Si como adultos no tenemos pues el autocontrol y otra serie de cosas que se requieren para realmente formar en un deporte a los niños. Sí, algo que debería de ser una convivencia que genere bonitos recuerdos, que Exacto. genere cuando tú ya tengas tu propia familia, que digas, ah, yo recuerdo que mi papá me llevaba al estadio, yo quiero llevar a mis hijos, quiero que Ujú. jueguen, quiero que se diviertan, puede volver todo lo contrario, o Claro, sea, una experiencia claro. que no quieres recordar, que se vuelvan incluso olores que te generen incluso traumas, ¿no? De Sí, que sí, se pueden generar escuchas la traumas. televisión que se prende y tú ya sientes esa Exacto. tensión, Sí, claro. porque en tu familia tuviste a lo mejor un padre golpeador por ese tipo de cosas. Entonces, hay varios factores. A veces le podemos echar la culpa al fútbol, pero a lo mejor viene de más allá, Totalmente. igual que lo que son cualquier tipo de otro de adicción. Siempre he dicho que la adicción es el síntoma, no es el mal Claro, real. Entonces, claro. los huecos, Las las carencias. carencias Ujú, que traemos vienen y caen en ese tipo de conductas ujú. y estamos dándole a nuestra familia una experiencia que no debe de ser la adecuada. Esa pasión es bueno tenerla, la pasión es buena Para todo, para Joás. todo. Y algo que quería comentar, es cuando es cuando hablamos de esto de la masculinidad y las jerarquías y todo eso, cuando un hombre no es sano y un hombre no tiene en control eso y que quiere imponerse, Imponerse. es que viene toda esta parte de que golpean a los aficionados contrarios, o tú como padre golpeas a tu familia, o incluso a lo mejor no los golpeas, pero Los pues hieres de alguna manera, pues, o sea, ajá, desata esa parte que, por supuesto, necesitas trabajar. te estás gastando el dinero en cosas que no son Ajá. adecuadas. Y yo creo que es importante darse cuenta, porque a veces igual se normaliza tanto muchísimas cosas que no son sanas, que son totalmente disfuncionales, y que bueno, si mi compadre, mi vecino o mi papá era así, pues yo pienso que eso es lo normal y estoy creando pues esas cadenas o esas generaciones donde se heredan los traumas, se heredan los comportamientos que lastiman y que realmente no forman un carácter. Yo creo que parte de lo bonito de un deporte como es este es la formación de un carácter. De un carácter no me refiero a buen carácter, mal carácter, me refiero
aquello que te sostiene a tu estructura psicológica, emocional, que es como la columna vertebral, ¿no? De una persona, en el sentido de que tu carácter refleja tus principios, tus valores, tu manera de reaccionar, tu inteligencia emocional, etcétera. O sea, cómo aprendiste a gestionar tus emociones. Mucho del carácter tiene que ver con eso. Entonces, cada deporte o cualquier deporte es una oportunidad para formar la disciplina, para formar sentido de responsabilidad, trabajo en equipo, tantas Claro. cosas que se pueden formar si somos lo suficientemente maduros para ser la persona como papás que deberíamos de ser, de formar pues esos aspectos, ¿no? Del carácter del Sí, el niño. carácter, hablando específicamente de esto que es el fútbol, se usa mucho esa palabra dentro del deporte, el carácter, y a veces confundimos el carácter con ser alguien que grita, con alguien Agresivo. agresivo, con alguien Ujú. que pone límites de una manera muy, muy violenta, pero no, cuando estás hablando en este caso de carácter o hasta donde yo entiendo, estás hablando de incluso alguien que tiene un autocontrol, estás hablando de Totalmente. inteligencia emocional, alguien que sabe, ok, hasta aquí llega el fútbol, hasta aquí sí es frustrante ver que mi equipo llegó a otra final y no ganó o lo que sea, pero hasta ahí lo dejo y hasta ahí se Claro. queda, ¿no? Y los demás no tienen la culpa de esto. Entonces, no debemos creer y creo que en México está muy arraigada esa idea de que tener el carácter fuerte es alguien que, ¿qué? Pues, Que ¿qué? grita, que Ajá, impone, que de que no hecho es se todo lo deja. contrario, desde el punto de vista Ajá, psicológico, es una persona de carácter muy débil débil. Ujú, porque es volátil, porque es totalmente manejable, incluso manipulable, pues, ¿no? Una persona que no se gobierna a sí misma, que no claro. sabe cómo controlarse, cualquiera lo puede controlar. Entonces, hay gente que se jacta precisamente de tener un carácter fuerte cuando en realidad es una debilidad de carácter y es algo que, pues definitivamente como no ha aprendido a gobernarse, alguien más tiene que hacerlo o alguien Claro. más lo va a hacer. Sí, y algo que genera o ¿por qué el fútbol es tan fuerte en nuestra sociedad? Porque genera un sentido de pertenencia Y de identidad. y de identidad. Y es Mm. algo que todos los seres humanos lo necesitamos, pero Necesitamos. específicamente el fútbol lo genera mucho en los hombres, Ujú, genera mucho ese sentido de, es que ese es el equipo ujú. y mi papá le iba, mi abuelo le iba, y así hay personas que llevan esa pasión por generaciones. Eh, Ahí habría que revisar, a lo mejor estamos teniendo un sentido de pertenencia un poquito desviado cuando lo estamos llevando a esos extremos, ¿no? Entonces, tampoco estamos diciendo que el fútbol como tal sea malo, No para nada. o que sea algo que debamos erradicar de nuestra cultura o de nuestras familias, pero sí ponerlo en su justa medida. No es innecesario que en esta temporada de mundial esté habiendo conflictos familiares por algo que debería de ser algo para unir las familias más que para separarlas. Debería ser algo que genere, como decías, disciplina, autocontrol, autogestión de las emociones, Y ¿no? Buenos buenos recuerdos. recuerdos en tus hijos, en la gente que te rodea, porque pues de eso se trata, ¿no? También el deporte es disfrutable, aunque estés sentado viéndolo. Yo Claro, creo que tiene que asociarse a experiencias que te unan, como dices, como familia y que te dejen un sabor de boca agradable y claro. no que vengan a representar, como ya hemos dicho, ¿no? A veces hasta traumas o tragedias, Tragedias. porque ha Se han pasado. bebido bastantes tragedias en nuestro país, no digamos en otras partes del mundo, Ujú, y que no debe de suceder, no debe suceder. claro, Ujú. claro. Entonces, pues bueno, yo creo que algo muy rescatable de esta plática es este tema de la masculinidad asociada, obviamente, al fútbol o a un deporte, pues tan competitivo, tan apasionante o sí, ¿verdad? Sí, apasionante. Apasionante, tan lleno de esos elementos muy de ustedes los hombres
y que yo creo que cuando se logra encauzar de una manera sana, donde tuviste buenos modelos que te enseñaron cómo vivirlo Claro. sin pues llegar a situaciones lamentables, creo que es algo muy positivo por cualquier lado donde lo veas, en ese Sí, sentido. sí, completamente. Y debemos de fomentar el deporte. El deporte por sí solo, independientemente del fútbol o cualquiera que sea, si quieres meter a tus hijos a box, quieres meter a tus hijos a tenis, lo que va a generar es una disciplina. Ujú. Y la disciplina, a lo mejor ellos no se van a convertir en deportistas profesionales, pero la disciplina pues ya te genera ese de, ay, no importa si tengo sueño, me voy a levantar temprano y voy a llegar a los entrenamientos, y eso lo trasladas a tu vida laboral, Claro, eso lo claro. trasladas Pues a tu vida familiar. se vuelve parte de ti mismo, pues la disciplina cuando es bien formada es difícil después Quitarla. quitarla, ¿no? O sea, ya eres disciplinado en otras áreas y por supuesto es una habilidad fundamental para la vida de carácter Ajá. que te sirve, que le sirve a nuestros hijos para enfrentar los desafíos y para enfrentar las responsabilidades que la vida te va presentando. Entonces, como quiera, pues no hay algo negativo en ella, ¿no? Todo lo contrario. Sí, completamente. Y pues yo creo que habría que recomendarles a las personas que pues disfruten Disfruten. esta temporada, que la vivan en familia, que griten todos los goles. Sí, se vale llorar, Se pero se vale, vale Dios llorar, mío. pero no llevarlo a esos extremos que estamos platicando. Y pues no está de más que de pronto nos pudieran mandar a nuestras redes sociales ¿Cómo lo cómo lo están están viviendo viviendo? esta temporada de fútbol, y aprovechando pues a hablar de nuestras redes sociales, que estamos en todas partes como a todos nos pasa, FR, estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos en Instagram y en Facebook, así nos pueden encontrar, nos pueden dejar sus temas que quisieran que pudiéramos estar abordando a lo largo de estos meses, y pues para poder tener interacción con ellos y Claro conocerlos que un poco sí. más. Bueno, amigos, ya llegamos al final de nuestro programa. Gracias por estar con nosotros, por seguirnos como cada jueves. Y bueno, nos escuchamos el próximo jueves para seguir hablando de esas cosas Que que a a todos todos nos nos pasa. pasan. Hasta luego.